Siempre que alguien me pregunta por mi gusto por la historia, les contesto lo mismo. Es una respuesta que no sé si me convence demasiado, pero que creo que es la más justa. Y lo que digo es que yo no sé si me gusta tanto la historia. Me gustan las historias de personas. Y sin lugar a dudas, mi preferida es la del gordo Joe José Baxter. Hoy les quiero proponer algo distinto. Imagínense que les cae un mensaje un domingo a la tarde, les dice una amiga, poné la pava, porque te tengo que contar algo. Y cuando llegue esa amiga, no les van a alcanzar los termos, porque estamos hablando de uno de los chismes, si se quiere, más jugosos del siglo XX, una de las personas más controversiales que atravesó nuestra historia y menos discutidas. Así que si escuchan a lo largo del capítulo, en contraste con otros que he grabado antes, algún que otro sorbo de mate, les cuento que la idea es que esto esté lo menos editado posible, porque si bien en este momento tengo el monopolio de la palabra, me encantaría que esto sea una especie de conversación entre dos chusmas. Es al menos como yo lo pienso. Y seguramente a esta altura se están preguntando por qué Joe me da tanta curiosidad, por qué vale la pena este personaje. Es muy difícil explicar en nuestro país qué es el peronismo, por ejemplo. ¿Cómo apareció la guerrilla? Todos los procesos que aparecen entre el golpe de Estado del 55 y el golpe de Estado del 76. Son enigmas. Enigmas que a mi criterio José sintetiza y resuelve. Un hijo de inmigrantes, un tipo que fue conservador, que fue peronista, que terminó su vida siendo trosco. Un argentino que recibió medallas en China, que estuvo con la guerrilla, la primera guerrilla urbana argentina, luego con la uruguaya, que su cuerpo se identificó por un reloj vietnamita que reconoció el secretario de un presidente de la Rusia soviética y que formó parte del pacto entre Juan Domingo y Frondizi. En resumen, José es un misterio, como todo lo que nombré antes, pero también es un gran punto de partida para comprender estos enigmas del siglo XX. Nació en 1940, con un papá irlandés dedicado a las tareas de campo. Se dedicaba a criar caballos, así que tenía muy buenos contactos, y por eso pudo enseñarle inglés y pagarle una gran educación. José creció en Marcos Paz, entre una estancia y una crianza muy estricta que involucró un internado con un régimen de visitas cada 15 días. Ya ahí de pequeño empezaron los misterios. Joe se cayó de un árbol y no le contó a nadie. Imagínense que el primero en enterarse fue un amiguito, que esto le resultó llamativo y cuando la noticia llegó a sus papás, el hueso estaba soldado. Los médicos le avisaron que era muy tarde. Baxter no iba a volver a estirar el brazo derecho. 2 años después de esto, que para él resultó una tragedia, se murió su papá. Y a Niata, a su mamá, le tocó hacerse cargo de un negocio que no conocía, con ingresos que no podía sostener, y resultó vendiendo todo y mudándose. La escuela en inglés, esta tan buena educación, se cambió por una bastante más accesible, un espacio en el que no había quizás tantos ricachones, y obligó a Baxter a ir formando nuevos amigos. Parece que el chico era simpático porque se integró muy rápido y se hizo amigo de los que tenían guita, de los peronistas católicos y de los que se le fueron cruzando en el camino. Con esos chicos festejó el golpe de Estado de Perón en 1955, salió con sus compañeros de curso a la calle y vivió etapas muy complicadas. Situémonos en el contexto de un joven, de un niño prácticamente, en los años 50 en la Argentina como lo era Baxter. Ya mencionamos que ahí inició un largo periodo de dictaduras, pero el mundo se modificaba a un paso mucho más rápido que el que le había tocado a generaciones anteriores. Vietnam se había dividido en dos estados, evento que luego sería parte de las guerras entre los países imperialistas y comunistas, y que a su vez alimentaría el imaginario de las guerrillas que se iban a formar en nuestro territorio, en el Cono Sur.
No solo eso, sino que acá se iniciaba un periodo que prohibía hasta mencionar a Eva Perón. Mencionar al partido que un año atrás, en las elecciones legislativas, había sido el que más votos había tenido. Baxter, para ese entonces, había desarrollado mucha curiosidad por este momento histórico y por la historia en general. Era un tipo muy curioso por la Segunda Guerra, sobre todo por los conceptos que le brindaba el nacionalismo. Estaba fascinado con tipos como Ezra Pound, así anticapitalistas, o figuras muy autoritarias como lo fueron Mussolini, Hitler. Baxter se juntaba en el Blasón, un café que frecuentaba con sus amigos, y hablaba a los gritos de esta gente. Los que habían hecho el golpe a Perón en un principio le habían encantado. Digo, tipos como Aramburu le habían fascinado, pero se dio cuenta de que capaz el liberalismo no era lo de él, porque encontraba cualquier cosa pro norteamericana, como muchos otros en su generación, detestable. En el periodo de la Guerra Fría empezaron a aparecer en Buenos Aires manifestaciones. Y Baxter, como estaba tan curioso, como les conté por la historia, empezó a participar de todas las que pudo. Un domingo a la mañana, noviembre de 1956, recibió en una de estas movilizaciones una invitación determinante. A los 16 años, un grupo de jóvenes lo invitó a una reunión donde todos se percibían nacionalsocialistas, es decir, afín a Hitler. Imagínense a dónde estaba yendo este muchachito de 16 años. La Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios tenía una larga trayectoria que inicia a principios del siglo, que después decanta en la guerrilla y que tiene mucho que ver con partidos políticos importantes. No creían en la democracia, no consideraban posible ni el capitalismo ni el comunismo, se decían antisemitas, rechazaban a la oligarquía conservadora y no andaban con vueltas. Si se tenían que pelear en la calle lo hacían. Habían tenido, cuando llegó el peronismo, un muerto entre sus filas, un chico muy joven, Darwin. Así que ya con eso tenían un mártir, algo muy importante para una organización de este tipo, ¿no? Habían aparecido en el relato argentino en el primer golpe de Estado, 25 años antes, en 1930, y eran una especie de continuación de la Legión Cívica Argentina, una especie de brazo armado muy próximo a las Fuerzas Armadas de aquel entonces de Uriburu, que ejercía como una especie de milicia anticomunista, medio fascista, eh, un grupo de choque. No es que uno quiera categorizarlo en estos términos, sino que ellos mismos se decían de esta manera. Otra vez aparecían ciertas cuestiones que van a retomar otros grupos, que luego van a ser muy distantes en lo ideológico, pero que sí que les roban, como a esta primera organización, algunas de las figuras. Por ejemplo, esta organización, la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, reivindicaba al revisionismo histórico, al federalismo, a Rosas. De esta organización saldría en 1937 la Alianza Libertadora Nacionalista, un grupo que usaba el saludo de Hitler, que vestía camisa negra, colgando una cruz de Malta celeste y blanca. Un grupo que fue muy desconfiado de Perón, sobre todo luego de la cuestión del divorcio, ¿no? Pensemos que estamos hablando de gente en su mayoría religiosa. Pero para la mayoría de ellos, el golpe de Estado a Perón había resultado muy decepcionante, como una especie de confirmación de que la derecha y la izquierda les ofrecían lo mismo. Veían en figuras como Alfredo Palacios, Scioldi, socialistas o personas de izquierda en general, los veían próximos a los conservadores. Veían una especie de unidad que para ellos era en pro de la traición al nacionalismo. Otra vez, en palabras de ellos mismos, ¿no? Volvamos a José en este periodo, que una vez que se une a este grupo, conoce una figura muy importante en su recorrido. Alberto Ignacio Ezcurra Uriburu. También, qué apellido, ¿no? Lo acabamos de nombrar.
Al joven le gustaba mucho decir que era su apellido, porque lo asociaba con la esposa de Rosas, pero a su vez le gustaba porque su papá, obviamente que tenía este mismo apellido, era un profesor de historia de corte hispanista, nacionalista, muy católico y conocido en los círculos intelectuales. Ezcurra Medrano estaba próximo a figuras vinculadas a la guerra civil en España y consideraba, en sus propias palabras, a Mussolini como un genio que había hecho simplemente errores doctrinarios. Alberto era 2 años más grande que José, ya tenía trabajo, piensen que José era un adolescente, y había sido expulsado de un seminario jesuita por ser muy desquiciado, así que había tenido que hacer el servicio militar. En el grupo, entre el equipo de la UNES, de esta unión de estudiantes, había ido organizando una especie de colaboracionismo que para José fue muy importante. Por ejemplo, Héctor Bonfatti, otro integrante del grupo, había empleado a Alberto y a otros miembros de la organización, ¿no? Para tratar de ayudarse entre ellos. Para ese entonces igual eran unas 20 personas que se reunían por lo general los sábados en un espacio muy precario, que no tenía más que una mesa, que había sido donado por otro grupo que compartía, que tenía afinidad ideológica. Y dicen que este lugar en la capital, en Mateu 185, era una tortura en verano, una tortura en invierno, pero ninguno de estos jóvenes faltaba. En estos espacios la idea era que cada uno prepare una especie de seminario. Se abordaba un tema, uno de ellos tenía que armar una especie de ensayo al respecto, que luego se editaba y se preparaba en un pequeño boletín. Les voy a leer un fragmento de esto, que está... En estos espacios la idea era que cada uno prepare una especie de seminario, un ensayo. Se abordaban diferentes temas y luego se publicaban en un pequeño boletín que hacían para darle difusión a la organización. Tengo en mis manos en este momento Tacuara, un libro de Daniel Goodman, y les voy a leer unos fragmentos de esto que publicaban estos chicos. Se percibían en aquel entonces, y estas son palabras textuales, en guerra santa contra el imperialismo de todos los matices y orígenes, contra el comunismo artero y falaz que ambiciona instrumentar nuestras fuerzas, contra la política de los grandes grupos financieros, contra la oligarquía portuaria, contra todos aquellos que quieren manejar nuestro país por intereses foráneos. Camarada estudiante, lucha junto a la UNES o cámbiate de frente y con todas tus armas, si estás seguro de levantar banderas tan dignas y altas como las nuestras, y no nos des tregua, pues nosotros no la pedimos, ni la concedemos. José y sus amigos empezaron a juntar a practicar tiro. Le disparaban una guía de teléfono, hablaban de la revolución, de ver cómo ganar nuevos compañeros. Y empezó a transcurrir el tiempo y estos muchachitos andaban armados, se fueron haciendo tipos grandes. Se dieron cuenta de que ya no estaban capaz para una unión estudiantil y que había que engendrar algo más grande. Baxter y Ezcurra van a pasar entonces a convertirse en las dos figuras clave de lo que se va a llamar Tacuara. La primera guerrilla urbana argentina que se conformó a finales de 1957. En un principio la organización tuvo otro jefe que duró muy poquitito, que estaba siendo buscado por robo, así que Alberto tomó su lugar. Y esto inició como una especie de puja entre él y José, a ver quién manejaba la batuta, que va a durar hasta el fin de la organización. El nombre que eligieron se vinculaba a una especie de lanza de caña que utilizaban las montoneras en los combates entre federales y unitarios, un arma de doble punta. Y la idea venía como de conformarse como oposición a la lectura de la historia de Mayo, Caseros, Libertadora, algo que se vinculase al combate contra la línea histórica del liberalismo y que a su vez tenía que ver con los miembros que ocupaban este grupo, ¿no? Tenemos que pensar que estaba, por ejemplo, el hijo del historiador Pepe Rosa, Eduardo Rosa, y cuando hablamos de Pepe hablamos de posiblemente uno de los historiadores más importantes del revisionismo argentino, una persona que ha reivindicado, quizás quien más ha reivindicado a Rosas.
Pero a su vez este grupo tomaba conceptos, por ejemplo, del dictador español Primo de Rivera, como la idea de nación, comunidad de destino. Hablaban de un Estado nacional sindical en reemplazo del voto universal igualitario. Y querían un formato corporativista, ¿no? Que la representación esté dada mediante los sindicatos. Por otro lado, discutían fuertemente las nacionalizaciones de los servicios, de la banca. Querían una fuerte presencia del Estado en el control de la economía. Y se tomaron muy en serio lo de armar el grupo, mucho más en serio que cuando estaba la UNES. Digo, había un juramento, un carnet de afiliación con una escala jerárquica. Y un juramento que se hacía no en cualquier lado, sino en el cementerio de la Chacarita, donde hablaban de hacer lo que hacían hasta que la muerte los separe. Tengo en mis manos aquí un libro de dos autoras. Voy a masacrar sus apellidos lamentablemente, pero es Alejandra Dandan y Silvina Hewi. Es un libro de Joe Baxter, es una biografía. Y en ella, que se las recomiendo mucho, hay un breve fragmento de este juramento que decía: «Juráis con el corazón y el brazo señalando el testimonio de Dios, defender con vuestra vida y vuestra muerte los valores permanentes de la cristiandad y de la patria. Juráis permanecer leales a los principios del movimiento, respetar sus jerarquías y hacerlas respetar por amigos y enemigos». Estos muchachos se autodefinían mitad monjes, mitad soldados. Y la ideología se hizo tan fuerte que, según una de las autoras de este libro, Joe empezó a escribir poemas de Hitler. El primero del que hay registro se publicó en 1962 en la revista Ofensiva, que era el órgano oficial para la difusión del grupo. Y empezaron a armar a su vez documentos revolucionarios que hablaban de un Estado católico, sin judíos, porque para ellos los judíos eran comunistas, y que a su vez planificaban cuáles eran los pasos a seguir para terminar de conformar ese Estado tan presente que era el que ellos querían, ¿no? Por supuesto, para ese entonces había un planteamiento sobre lo revolucionario, sobre la violencia, pero Baxter estaba obsesionado con llevar a cabo este estilo de vida. Y la propuesta era muy osada para el momento histórico, ¿no? Dentro de unos años va a haber muchísimos grupos en la Argentina que se vuelquen hacia la lucha armada. Pero pensemos que todavía no sucedió siquiera la Revolución Cubana. Hay, por ejemplo, una anécdota que dice que De Novi, uno de los integrantes del grupo que lo invitó inicialmente y los presentó con los demás, decía que Joe tenía una gran sed de violencia, una impaciencia que era apabullante, lo describe de esta manera para los otros miembros. Y allí es donde se inicia, para mí, lo más divertido de Joe, ¿no? Una de sus contradicciones más grandes, a pesar de que tiene muchas. Y no hay otra forma de definirlo más que precoz frente a la violencia, ¿no? Porque era un tipo que incitaba siempre a que los demás disparen o se caben a trompadas o vayan a buscar a alguien. Pero nunca él estaba en estos escenarios. Nunca iba. Planificaba todo y él mágicamente le surgía un problema. Ya vamos a contar algunos episodios de este estilo. Pero esta necesidad de incitar a la violencia y sin embargo nunca participar le va a salir muy caro. En fin, Tacuara se siguió organizando, alquiló una quinta, talleres de tiro, una serie de talleres de estrategia también, que también Joe incitó muchísimo, pero nunca fue a ninguno. Y era una reunión política en el 58. Ya Baxter no lo aguantaba más nadie. Empezó a los gritos sobre eliminar la democracia. Y un dirigente político de aquel entonces, Mario Amadeo, lo encaró, un tipo de corte nacionalista. Lo escuchó hacer mucho berrinche y le preguntó: ¿vos votás? Baxter todavía no tenía ni 18 años. Tacuara aparece por primera vez en una revista en 1960, en junio, la revista El Che, de quien los entrevista es un periodista, Tabaré y Paula, y escribe: «Me parecieron adolescentes que se empeñan en jugar a los planteos extremos y a la milicia revolucionaria, aun cuando por previsible inmadurez se sienten capaces de protagonizar cualquier acto insólito».
El cuerpo de milicias reúne grupos de choque y comandos del barrio, semilleros de la insurrección interna donde llegaron los hijos de obreros, estudiantes de escuelas nocturnas y jóvenes. Hay un cambio de composición social en Tacuará que no es meramente cuantitativo. Cambia de ideología, de relaciones públicas, el ámbito de la acción y la acción misma. Baxter en aquel entonces se sintió muy ofendido por esto que decía el periodista. Él no se sentía para nada precoz en esta área de la violencia. Y estaba muy fascinado, había empezado a estudiar filosofía por una frase de un profesor que tenía, Juan Craig. Vivir la vida sin jefe de policía. Se metió a un trabajo en Entel, un part-time nocturno, y empezó a conectar llamadas con otras internacionalmente. Es decir, su trabajo consistía en, por ejemplo, un periodista llamaba a un diplomático en la otra punta del mundo y Baxter era quien conectaba a estas dos personas, ¿no? Algo que no existe en la modernidad, pero que en aquel momento era indispensable. Y que era necesario un operador que realice las tareas de unirlos. Pero otra vez, recordemos esta frase, ¿no? Esta frase que a Baxter le encantaba. Vivir la vida sin jefe de policía. A Joe le sirvió mucho el laburo para darse épica a sí mismo, para empezar a hacer contactos y para reunirse también con personas que parecían hasta aquel entonces todo lo opuesto. Por ejemplo, Jorge Rulli, un militante de la resistencia peronista que le gustaba trabajar ahí porque los cables le daban descargas eléctricas. Entonces él decía, esto me va a preparar. Si un día me torturan con picana, yo ya estoy acostumbrado. Baxter para aquel entonces era el vocero de su organización. Se paseaba por facultades donde algunos pensaban que era alumno y hacía sociales, contactos. Le gustaba decirle a los demás, yo tengo un amigo judío, porque se había contactado con un tal Moisés Ikonikov, un tipo que iba a una de estas facultades, a la de Derecho, y un tipo que andaba siempre con un revólver en la cintura, lo cual a Alta Cuarista le producía, por supuesto, mucho respeto. Allí Baxter se fue encontrando con diferentes corrientes, como el comunismo que profesaban algunos de sus allegados, que también estaban en contra en ese momento del presidente Frondizi. Y Konikov después se hizo funcionario de Menem, pero compartía en ese momento con Baxter lo que yo creo es el componente clave, ¿no? Y vuelvo a esta frase, vivir la vida sin jefe de policía. No era una adoración por personajes, para mí lo de Baxter, reales, digo, no era una adoración a Hitler o a Fidel Castro. Era una cuestión de romantizar, así como Ikonikov, cagarse a trompadas en la calle. Y capaz que acá empezó esta curiosidad, ¿no? De Baxter al marxismo, y Konikov le repetía, un odio y un mito. Vos tenés todo, tenés las armas, y Konikov se lo envidiaba mucho, qué armados que están estos tipos, pero no pueden mover las masas. Un odio y un mito, un odio y un mito, le decía Konikov a José, y le quedó grabado. Un día en la sociedad rural, Tacuara atacó a un grupo de gente protestando, ¿no? Contra esta oligarquía agroexportadora que tanto detestaban, y pensaron que habían atacado unos masones. Pero se equivocaron. Eran gente del Club Alceño de Panamá, o sea, una colectividad italiana que les tuvieron que pedir a través de los diarios a la organización que le devuelva las banderas. Sin embargo, para Baxter, todo esto no constituía un error o una vergüenza, era más bien esto, la construcción de la épica. Esta cosa de cagarse a trompadas en la calle. Y este alineamiento que tenía Joe empezó a generar algunas diferencias en la organización. Imagínense que, no contento con esto, además había empezado a repetir alguna que otra cita de Eva Perón. Hablaba de la Revolución Cubana, cuando todavía en Buenos Aires no se sabía muy bien qué era lo que sucedía en la isla. Y estamos en un momento particular. Frondizi, para todo el grupo de Tacuara, se estaba convirtiendo en un enemigo. Pensemos que el entonces presidente estaba buscando conectarse con el Fondo Monetario Internacional, lo cual burlaba para los tacuaristas principios esenciales de soberanía.
Y les molestaba muchísimo su manejo con el petróleo, con las inversiones extranjeras, que para ellos nos acercaban a una dependencia de los Estados Unidos. Un episodio clave es el 14 de enero de 1959. El país debatía qué hacer con los frigoríficos, existiendo la posibilidad de una privatización, de una venta. Y los trabajadores reclamaban lo contrario, ¿no? Que pase a sus manos. La toma del frigorífico Lisandro de la Torre fue una masacre. El gobierno decidió estrenar unos tanques de guerra. Y adivinen quién, por supuesto, no se perdió el evento. José y Tacuara integraron la batalla del lado de los trabajadores, brindando una especie de protección armada, lo cual sentaría un precedente. Estamos situados en el mismo año donde un grupo guerrillero, el MLP, había iniciado una acción guerrillera rural en Tucumán. Por supuesto, Tacuara había escuchado esto. Y ya el giro ideológico de nuestro protagonista, si bien no era el último, era inminente. Imagínense todo este año, el 58, el 59, cualquier diplomático yanqui le caían folletitos del cielo antiimperialistas y codo a codo estaba con personajes como Guillermo Patricio Kelly o José Luis Nel, ahí estaba José. ¿Y por qué son importantes este tipo de figuras y este tipo de reuniones que empieza a tener José con figuras un poco del peronismo? Guillermo Patricio Kelly, les doy el lujo de que lo googleen, es bastante más conocido que José Luis Nel, pero José Luis Nel fue un tipo, les cuento brevemente, un tipo que fue parte de Montoneros, un tipo que integró Tacuara, que fue parte del robo más importante que hizo Tacuara, que ya se los contaré, y que luego abandonó junto con su esposa la lucha armada, y que terminó con un tiro que lo dejó en silla de ruedas cuando volvió Perón al país. José Luis Nel había dejado recién a Lucía Cullen embarazada, y como no resistió esto que le había pasado, pidió que lo lleven a las vías y que lo pise un tren. Gente que vivió vidas muy extremas, digo. Lucía Cullen fue luego desaparecida, fue con quien siempre se rumoreó un romance con el padre Mujica, que seguramente no fue el caso, pero sí que ella estaba muy enganchada con él, una chica muy jovencita que estaba muy enamorada del padre Mujica, que era un hombre grande. Y ella perdió al bebé y luego fue desaparecida en el 76. Unas historias tremendas. Pero digo, hablamos de gente que efectivamente iba al choque, lo que más le gustaba a Baxter, ¿no? Y este tipo de vínculos le iban a costar mucho frente a otros integrantes de la organización, porque para otros nacionalistas, este tipo de personas, como José Luis Nel, eran comunistas. Cosa que fastidiaba muchísimo a Ezcurra, al otro líder de la organización. Sin embargo, en todo lo que tuviese que ver con una especie de tráfico de armas ilegal, ahí no le hacían asco, ¿no? Ahí se pasaban entre agrupaciones peronistas o entre las de izquierda con Tacuara. Ya cuando se habían subido a la lucha armada, se habían subido a la lucha armada todos. A finales de los años 50, Tacuara va a tener como una desestabilización muy importante. Adolf Eichmann, uno de los jefes de la SS, parte del exterminio, no parte, sino una de las personas que planificó el exterminio a los judíos en el Tercer Reich, se había venido a vivir a la Argentina y finalmente tropas de Israel, del Mossad, lo habían interceptado, lo habían secuestrado y finalmente lo van a asesinar en Jerusalén. Tacuara, recordemos, ¿no? Cuando a Joe lo agarra la policía en un momento, Joe tiene en la pieza un cuadro de Hitler, uno de Fidel Castro y uno de Mussolini. Así que imagínense que esto lo perciben como una derrota, ¿no? Como que les están quitando a un símbolo. ¿Qué sucede? ¿Qué decisión toma Tacuara? Y esto, y tengo que hacer mucho hincapié en esta cuestión, es algo que no se puede confirmar, nunca hubo un juicio, nunca se llegó a una conclusión, pero se dice que Tacuara, frente al ataque de este símbolo que le resulta tan importante, decide tomar represalias y secuestra y posteriormente asesina a la hija de Enrique Pejerec, un hombre que era de origen judío y que había participado en el secuestro cuando atraparon a Eichmann. Norma Pejerec era una chica muy chiquitita, digo, tenía 16 años, salía a una clase de inglés en su casa. Y
Cuando la hallaron había muchas discrepancias, fue todo un tema el tema de su cadáver, del tamaño, no medía aparentemente lo que Norma realmente medía, el cadáver que habían encontrado, había muchas cuestiones. Pero se adjudicó, digamos, en el ojo público a esta organización, a Tacuara. Y digo, no era extraño, porque Tacuara ya había otra denuncia de una chica que decía que le habían quemado una esvástica. Acostumbraban ir a colegios judíos a la salida y a pegarle a jóvenes que salían de ahí. Y rápidamente el ojo público apuntó a esta organización que iba ganando miembros, que ya estaba entre los archivos de los servicios de inteligencia argentinos. Y resultó una desestabilización muy grande, digo. Estamos hablando de un pronunciamiento del entonces presidente de Frondizi, de pronunciamientos de la DAIA. El grupo concluyó a través de esto que el nuevo enemigo era Frondizi, ¿no? Y en 1960 decidieron hacerse parte del intento de golpe de Estado al presidente. A pesar de que esperaron con las armas en la mesa, la llamada nunca llegó, los tiros tampoco. Y tras este episodio ya la división era muy importante. Joe la única estrategia que tenía era, bueno, hay que sostener toda la agrupación al menos el tiempo suficiente como para poder armar un buen arsenal, para tener una buena cantidad de armas. Y nosotros ya sí, mi línea, dividirnos y llevar adelante una revolución. El bando de Ezcurra, digo, estaba totalmente en otra. Habían ido a disparar a la casa de la familia del Che Guevara. Y había otra línea, que era, por ejemplo, la de figuras como Dardo Cabo, que después protagonizaría el robo al avión de Aerolíneas Argentinas, que aterrizaría en Malvinas, que les proponía armar una especie de decisión más próxima al peronismo, que les proponía a los que quedaban de Tacuara acercarse a John William Cook, al delegado de Perón, o irse más para la izquierda, si se quiere. Pero en 1962, Baxter y Ezcurra se pelearon al carajo durante las elecciones a gobernadora en Buenos Aires, cuando Joe cayó al acto político con una bandera de Tacuara, a un acto peronista, y Ezcurra le dijo, no, bueno, hasta acá. Hasta acá. Antes de que suceda todo esto, el grupo participó en los enfrentamientos entre colorados y azules, entre los dos bandos del ejército que se debatían el nivel de participación que tenía que tener el peronismo en la Argentina. Y tenían mucha potencia para aquel entonces. Eran una especie de fuerza parapolicial que los llamaban para hacer uso de sus ganas de pelear. Y a Joe le vino bárbaro, porque estos últimos llamados fueron lo que le permitieron, por ejemplo, llevarse unas ametralladoras a la casa. Sin embargo, para él todavía acá había una cuestión que era fundamental. Aun cuando se había pronunciado la DAIA, aun cuando había hablado Frondizi, aun cuando realmente Tacuara sí salía en los diarios, para él había una cuestión de que las acciones que ellos hacían no eran lo suficientemente famosas. Y a él eso le preocupaba muchísimo. Los servicios de inteligencia no entendían nada de esta organización. Digo, veían que capaz ponían una bomba en un bar de rock, que después atacaban niños judíos a la salida de un colegio. Y Baxter necesitaba que se armen otro tipo de idea de él, ¿no? Así que empezaron a cranear uno de los robos más importantes del siglo XX, uno de los episodios más locos, junto con otros integrantes. José Luis Nel, Alfredo Osorio, Ricardo Viera, Rubén Rodríguez, armaron el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara, del cual Joe sería el jefe, y se dedicaron a empezar a ver de dónde podían sacar guita, ya había armas, y se dieron cuenta de que cuál era la mejor opción, un banco. ¿Cómo mierda te vinculás, cómo robás un banco, no? Es una pregunta que yo creo que nos hacemos todos. Los chicos eran amigos de un tipo que se llamaba Gustavo Pose, un miembro de una familia muy vinculada a tribunales, que no tenía nada que ver con la cuestión revolucionaria, pero que sí le gustaba mucho la guita, que no es dato menor. Gracias a este muchacho decidieron que había que asaltar el camión de caudales que salía del Instituto de Servicios Sociales Bancarios, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, llevando sueldos hacia el Policlínico Bancario. Y finalmente, un 29 de agosto, a la mañana muy temprano, Baxter, oh qué casualidad, estaba en la quinta de un amigo manejando un tractor, cortando el pasto, pero sus compañeros estaban a punto de robarse varios millones. ¿No? Para ser precisos, 13.310.366 pesos. Una buena parte de ellos en monedas, ¿no? Algo así como unos $100.000 a día de hoy.
Pero bueno, estos muchachos interceptaron a Luis Boda, de 37 años, que vio bajo la lluvia a dos chicos muy desesperados que hacían señales, afirmando que tenían que ir a buscar un enfermo ya al policlínico. Estos chicos eran Rodríguez y Mario Duay, de quien no puedo pronunciar el apellido, pero que finalmente convencieron al chofer de pasar a buscar no solamente a esta persona enferma, sino también a un médico y a alguien más. Estas personas eran Horacio Rossi y Tomislav Rivaric, un tipo que era croata, estudiante de medicina, y el responsable de pichicatear al pobre conductor, de darle una inyección, después de apuntarle con un arma para que quede inconsciente, y esto permita a los demás atarlo y dejarlo en la parte de atrás de la camioneta. Rivaric fue su única acción, ¿no? Me drogó un poquito al chofer y se bajó y se fue a la mierda. Así se iniciaba lo que los chicos iban a llamar el plan Rosaura, mientras en otro vehículo esperaba José Luis Nel, Jorge Cafati y Carlos Arbelos. Tenían otra figura, Saratini, un tipo que tenía un auto rojo muy llamativo, un tipo de plata, que tenía que constituir como la señal del equipo. Sobre las 10 de la mañana, 10:30, este auto rojo iba a pasar, indicaba que ya todo estaba en autos. Poco después de ingresar la ambulancia en el policlínico, el camión de caudales entró, como cada mes, con un chofer, una secretaria y un custodio. Cuando el vigilador del policlínico bajó la barrera, Duay lo encañonó. La camioneta siguió su recorrido sin notar lo que sucedía antes, esperando que se acerquen los trabajadores del lugar a bajar muy pesados bolsos de plata que Nel, que estaba escondido, interceptó al grito de alto desde un arbusto. Detrás de él aparecieron Rossi, Arbelos y Cafati. Se estarán preguntando cómo había hecho esta ambulancia, ¿no? Siquiera para hacer el recorrido que le permita llegar al policlínico. Bueno, muy fácil. Lo habían agarrado al pobre conductor, a este Luis Boda, que estaba totalmente inconsciente, lo habían tirado ahí atrás de la camioneta. Y como el tipo estaba dormido, le dijeron a los del peaje, si se quiere, del policlínico, que tenían que entrar con este pobre hombre que estaba sufriendo. Pero bueno, por supuesto que no era cierto, que en realidad lo que estaban queriendo hacer era interceptar al camión de caudales, como les contaba recién. Y podría haber sido un operativo, digo, le salió muy bien todo. Un operativo sin inconvenientes. Pero aquí está lo curioso. De repente, cuando se estaban robando la guita, una llamarada de ametralladora sorprendió a todo el mundo, incluso a los que estaban asaltando el lugar. Y José Luis argumentó mucho después que él había visto al policía del camión intentar dispararle, que por eso había abierto fuego. Nelly Culazo, que era la secretaria del camión de caudales, cayó herida al piso con el oficial, pero Nel siguió disparando y lastimó a 2 personas más. Arbelos, mientras tanto, mientras caía esta llamarada de ametralladora, empezó a sacar toda la guita, que era muchísimo más pesada de lo que esperaban, ¿no? Como les dije, estos 13 millones, gran parte en monedas. Ni siquiera entre 2 personas podían levantar los bolsos, que terminaron arrastrando mientras se les caía la guita. Y se subieron muy apurados a la ambulancia, usando la sirena para escapar. Fue un desastre. Fue un desastre. Un policía próximo al edificio, cuando escuchó todo este quilombo, sospechó. Vio irse esta ambulancia tan rápido, tan desesperada, y dijo, qué raro. Y los empezó a perseguir. Y estos chicos que, como les dije, eran precoces para la violencia, le empezaron a disparar con un 45, ¿no? Sin demasiada suerte. En el policlínico quedó Víctor Cobo, un tipo de 49 años muerto, y Alejandro Morel, que apenas llegó al hospital, falleció. Además de 2 heridos, que fueron los que les mencioné recién, Nelly y el policía. Joe es fantástico porque no hizo nada. Él lo escuchó por la radio, literal. Se divirtió mucho cuando escuchó 48 horas más tarde que los grandes responsables del tema habían sido una banda a cargo del pibe ametralladora, un tal Félix Miloro, de 26 años, que era un tipo que tenía fama de delincuente, había robado un banco en Santa Fe y cayó en la volteada, digo, sin demasiadas pruebas. Pero bueno, los muchachos finalmente lograron escapar de este policía que los siguió en el auto, que terminó chocando. Se cambiaron en el medio, tiraron las armas, hicieron toda una movida y empezaron a hacer lo que ellos querían hacer, que fue gastarse la guita. Había caído gente que no tenía nada que ver, la banda delictiva estaba desarmada para los ojos de la justicia. Y Joe, que ya había oficializado su ruptura de forma pública con Escurra en la Facultad de Filosofía,
Tenía 23 años. Andaba a los gritos en estas facultades, ¿no? Diciéndose con escurra que era un reaccionario burgués, un nacionalista cipayo, un gusano, le había dicho. Pero bueno, su grupo se ocupó de organizar una especie de división de tareas, unos talleres que con esta guita nueva les permitían capacitar a miembros en robar. Y con la excusa de conseguir medios para llevar adelante la revolución y irse entrenando, empezaron a hurtar autos, que a su vez decían ellos les servía para medir quién podía llegar a estar capacitado, ¿no? Para realmente llevar adelante una revolución. Otro espacio del grupo se encargó de empezar con escritos, con doctrina. Querían seguir a la revolución argelina y la cubana. Querían recuperar las Malvinas con fotos, ¿no? Querían viajar a Montevideo y hacer desde ahí un mapa con imágenes. Pensaban comprar un avión, se habían comprado un barco en Bahía Blanca, con la guita que habían juntado estaban desquiciados. A fin de año, como parte de todos estos entrenamientos que estaban organizando, una parte del grupo, con Viera, uno de los que había participado en el Policlínico, se fueron para Chaco a hacer la operación Yacaré, que la idea era entrenar, ¿no? En la selva chaqueña. Y se tuvieron que pegar la vuelta, y esto es un textual, por los mosquitos. Parece que el periodista que había escrito en la revista Che no estaba tan equivocado. Por si se lo están preguntando, no, José no fue. No le picaron los mosquitos. Estaba por aquel entonces en Río de Janeiro cambiando plata del robo, porque ya se había hecho eco de la numeración de los billetes robados. Así que Joe andaba de acá para allá supuestamente tratando de cambiarlos. Se había ido para Montevideo, se había reunido con la Liga Árabe en América del Sur y muy increíblemente salió de una embajada con una invitación a la República Árabe Unida y luego a Argelia, ¿no? Que se les ocurrió, dijo, bueno, me queda cerca, me sirve para traer información sobre la revolución de allá. Así que les vino como anillo al dedo, los encantos de Baxter y ahora encima con plata les vinieron bárbaro. Les voy a leer algo que escriben Alejandra Dandani y Silvina en el libro de Baxter al respecto de este momento de su vida. Dice: Baxter había armado una red de contactos políticos. Además de los miembros de la resistencia peronista, mantenía vínculos con otros sectores. Se encontraba habitualmente con Ismael Viñas, del Movimiento de Liberación Nacional, con el peronismo de la Niña Dura, con el peronismo de izquierda a través de Marta Cupone, John William Cook, Villalón, el turco Rearte, con Silvio Frondizi, con el español Abraham Guilén, con el socialismo argentino de vanguardia, con sectores comunistas universitarios a través de la Federación Universitaria de Buenos Aires y con la Alianza de Liberación Nacional de Guillermo Patricio Kelly. Los organismos de inteligencia tenían también registrados los contactos habituales con Kelly en la Confitería La Paz de la Avenida Corrientes y también con el peronismo de izquierda en la cantina del Turco Asad, con su esposa Clota, el Libertador al 930. A pesar de su viraje a la izquierda, Baxter debía seguir explicando diferencias con Escurra. La marca del nazismo era difícil de borrar. Decía: nadie puede decir que Fidel Castro era antisemita, pero es un nacionalista cubano. Terminó con los explotadores y la mayoría de los judíos se tuvo que ir. Situándonos una vez más en los zapatos de este joven que se consideraba revolucionario, o de cualquier joven en ese momento, era un periodo extraño. En Estados Unidos, Martin Luther King ganaba un Nobel. La guerra con Vietnam ya estaba avanzadísima. Fidel Castro se tomaba unos mates con la Unión Soviética. Y acá en Argentina ganaba Ilia, un radical apodado Tortuga, porque no iba a levantar la proscripción y según los argentinos que hacían chistes con esto, era muy lento. Ni siquiera lograría cumplir la totalidad de su mandato. A esta altura al grupo le quedaban unos $60.000. La otra parte del robo la tenía Gustavo Pose, como habían prometido. Y en 1964, a principios de año, la guita restante la usaría Joe en un viaje a Madrid, que tenía muchas ganas de conocer a Perón. Y además tenía un conocido, Héctor Villalón, un empresario importante, que estaba conectado con el dirigente proscripto. Baxter se llevó un documento escrito por el grupo. Lo habían escrito con John William Cook, donde explicaban el plan para este movimiento revolucionario que él estaba organizando. Pero no tuvo tanto éxito. O sea, si bien Perón lo recibió, le dijo que era una parte del esquema. Sin embargo, el escrito que habían preparado se publicó en la revista Compañero
Se lo mencionó a Joe como compañero. Allí le entregó al expresidente un documento escrito con Cook donde explicaban el plan para el movimiento revolucionario. No fue tan exitoso el viaje si se lo piensa desde el punto de vista que Perón le contestó que ellos eran nada más que una parte del esquema. Pero bueno, a Baxter le sirvió porque el escrito que habían hecho se publicó. En ese escrito y en la revista de difusión se lo mencionaba a Joe como un compañero. Y tras trazar una red muy importante de contactos, imagínense, en este viaje, Baxter volvió de Europa, de África también, convertido directamente en el jefe del movimiento, sin lugar a dudas. No solamente de Tacuara, sino como una cabecilla de los revolucionarios en ese momento. La línea de Escurra ya estaba en otra. Habían asesinado a un tipo que se llamaba Alterman, un judío que se consideraba como elemento comunista, pero que luego se descubrió que no tenía casi vinculación con el partido, que simplemente había militado un tiempo y ya está. Hay quienes piensan que los servicios de inteligencia contrataron a esta línea del grupo Escurra para llevar a cabo este asesinato, pero nadie entiende siquiera por qué. Porque este Alterman parecía que no era muy importante. Pero bueno, su familia abrió la puerta, les dijeron que tenían un telegrama para Raúl Alterman, que tenía 31 años, y le pegaron un tiro. No, ni siquiera había una vinculación importante con la lucha revolucionaria, no era un fiel militante, tenía un antiguo interés en el tema. Pero bueno, algunos creen que la línea Escurra se utilizaba como fuerza de choque. La realidad es que el grupo de Baxter en ese momento, el periodo de bonanza se la estaba terminando, se la habían patinado toda en ir a ver a Perón. La justicia cada vez juntaba más billetes del robo y tuvieron la mala suerte de que habló una prostituta francesa. La realidad es que Gustavo Pose y Viera, mientras Baxter armaba su movimiento, se habían ido de viaje a Europa, igual que él, pero a disfrutar de cabarets, de restaurantes. Y Lasser, un dueño de un bar, un tipo común, un francés común, se acercó a su banco con uno de los billetes que le habían pagado estos dos tipos. Y el banco le dijo, no, esta serie está denunciada. Y Lasser dijo, las bolas. A mí esta plata me la dieron en mi bar y yo quiero mi dinero que me corresponde. Así que se fue a la embajada. Todo esto armó una especie de queja en el consulado, se hizo un reclamo. Y cuando la policía finalmente empezó a investigar a una chica que se llamaba Simone Malatesta de Pont, una muchacha que trabajaba brindando sus servicios en el área, les mencionó con mucha rapidez quiénes eran los únicos dos tipos que habían pasado viajando por ahí, gastando guita como locos. Cuando las fuerzas llegaron al Poder Judicial, donde trabajaba Gustavo Pose, el tipo ya se había ido a la mierda, y los integrantes del grupo empezaron a avisarse entre sí que Rosaura estaba a punto de morir. Esa era la frase clave. A Joe le llegó la novedad en un bondi y empezaron a caer los presos. Quedaron prófugos poquitos, Viera, Arbelos, Alfredo Roca, Amílcar Fidanza, Rubén Rodríguez, Jorge Cataldo, pero por supuesto que todo el mundo quería agarrar a Baxter. Digo, ya a esa altura era muy conocido. En una revista salió en ese momento que un periodista había tenido el encuentro con JJ, que había partido de una forma mítica en avión, dejando así como unos comunicados muy misteriosos. Pero la realidad es que Baxter se había ido en un micro a Concordia, después se fue a Montevideo. Dicen que en el camino un gendarme lo reconoció, pero que lo dejaron pasar porque les caía simpático. Y la mayor parte del grupo se fue a Uruguay, donde pasaron mucho tiempo, o encerrados, o de putas, o en algún bar, pero quedaron en el exilio. Digo, a Joe no le quedó otra que dedicarse a contar anécdotas. Y le gustaba decirle a la gente, a los uruguayos, que tenía una úlcera estomacal clásica del guerrillero urbano debido a la clandestinidad. Algunos empezaron a viajar de vuelta para Buenos Aires, pero resulta que José Luis Nel había declarado muchísimo. Apenas lo agarraron, no paró un segundo a hablar del movimiento. Fue un tipo que se escapó durante un careo, caminando del tribunal, mientras la familia de Arbelos, que estaba también esperando ahí, no podía creer lo que veía. Un policía escuchó mal una orden y esto le permitió a José Luis Nel salir caminando por la puerta principal. Así que Tacuara cada vez se hacía más conocido y a la vez cada vez se hacía más inviable seguir gastando, seguir en el exilio, seguir pasándose lambares, seguir escapándose.
Si bien habían recibido un poco de plata algunos peronistas de lo que luego serían los tupamaros en Uruguay, ya quedaban moneditas. Y esas moneditas, adivinen quién se los gastó. ¿Quién se las gastó, no? Baxter partió a Madrid por última vez, donde Perón le ofreció nada más y nada menos que un viaje a Vietnam. Viaje a Vietnam que con tanto culo le permitiría hacerse contactos suficientes para ganarse 6 meses de entrenamiento en la China de Mao. A mí me encantaría darles una buena explicación de esto, porque yo calculo que todos nos estamos preguntando cómo. Pero no hay un cómo. Digo, era un tipo terriblemente carismático y parado en el momento que tenía que estar parado. Porque en un uniforme verde le prepararon un recorrido para mostrarle la zona de combate en la selva, mientras que empezaban a disparar aviones de la Marina estadounidense. Y Baxter tuvo el culo de caer cerca de una bomba que mató a un soldado y le permitió a él agarrar el arma del caído y empezar a disparar. Tan heroico su accionar que Ho Chi Minh le dio una medalla de honor. O sea, este tipo, que se había hecho el pelotudo en todos los episodios de la guerrilla armada, a pesar de incitarlos, se volvió con una medalla de honor. Joe se fue otra vez para Montevideo, se preparó para China, que era su siguiente parada, y logró llevarse a algunos de los miembros. Dicen que en el medio hizo otra parada en Madrid, que anduvo con Ava Gardner, no sé. La realidad es que Rodríguez, Nel, Cataldo y otras 3 personas más se fueron. Pasaron por Pakistán como escala. Y José en ese momento era el más grande del grupo, tenía 24 años, pero era el más grande, imagínense lo que eran los demás. China fue una experiencia increíble para ellos. Baxter se volvió un poquito indignado porque aparentemente le comentó a las personas que lo estaban hospedando que tenía ganas de estar con una señorita. Esto lo cuentan ellos. Le mandaron una enfermera que le dio una inyección, él pensando que esta muchacha lo iba a atender y en realidad le dio una inyección que aparentemente bajaba la libido. Pero volvieron fascinados igual, ¿eh? Tuvieron un entrenamiento extenso, volvieron con mucha más épica, hicieron una última y breve visita a Perón. Y hacia 1966, ya el grupo, durante el golpe de Estado en Onganía, estaba organizado, estaba entrenado, hacía visitas clandestinas hacia amigos, a familiares en Buenos Aires. Joe cuenta que fue a comer a lo de un amigo y uno de los padres de sus amigos, cuando apareció en la tele su figura, lo comentaban como un nazi. No tenían ni idea de que realmente lo tenían ahí sentado al lado. Pero a Baxter este tipo de episodios le fascinaban y estaba convencido de que lo que estaban ya armando era la revolución. Él lo veía como algo inminente. Tenía ya una coordinación, un grupo unificado con los tupamaros, necesitaban recursos y pensaron una vez más que probablemente la mejor manera era un banco, pero esta vez en Montevideo. Como era clásico, otra vez volvemos a este periodista que en el 60 dijo que eran precoces. Baxter esa tarde cayó con el pelo teñido, él era muy colorado, muy irlandés, cayó con el pelo teñido de negro. Y mientras los muchachos trataban de romper la bóveda, empezó a caer agua del cielo y a Baxter se le empezó a desarmar la tintura, se le empezaron a asomar los mechones colorados. Todo parecía apuntar a que lo iban a descubrir, a que todo el mundo se iba a dar cuenta de quién era. Pero bueno, lograron llevarse el efectivo y esta fue la única y última acción armada, por fuera del episodio en Vietnam, donde el gordo participó. El hecho inició una serie de hurtos en colaboración con los uruguayos en pro de revolver recursos. Pero la realidad es que finalmente una de las camionetas que se usaban para este tipo de episodios la reconoció un hombre por la calle, notificó a la policía y otra vez se repitió este episodio de que eran todos muy buscados, José quizás el que más quería, la policía. El 23 de diciembre de 1966 a Baxter no le quedó otra que irse de Montevideo, diciendo que sí o sí había que pedir la colaboración de Cuba. Sus compañeros no estaban para nada de acuerdo, pero bueno, a él no le importó. Logró engañarlos diciendo que tenía la autorización para viajar a la isla. Y cuando los tupamaros y la parte restante de Tacuara se juntaron a comer un asado,
uno preguntó con muy sincera curiosidad, ¿por qué finalmente cambiaron de opinión? ¿Por qué le permitieron a José pedir ayuda a Cuba? No, no lo habían autorizado. Con enorme dificultad se había preparado un copamiento del aeropuerto, estando todos prófugos, porque Baxter había engañado a la mayor parte del grupo diciendo que él tenía autorización de los de arriba de irse a donde él quisiera. José le había mentido a todo el mundo, pero ya estaba en Brasil, así que... Los Tupamaro trataron de informar a Fidel Castro que este hombre que se había ido para su isla estaba prófugo en 2 países, que no le habían pedido que vaya hasta allá, pero sí le reclamaron que por favor lo cuide. Y Baxter se transformó en uno de los tantos extranjeros que andaba por este paraíso, haciendo relaciones, recibiendo en aquel entonces la noticia de la muerte del Che. Ese mismo año la rivalidad chino-soviética sobre los modelos de la izquierda provocaba rupturas significativas, lo que a Baxter le vino bárbaro porque contaba con educación de ambos modelos para decirles a los cubanos qué era lo que tenían que hacer. Y todo esto les sirvió una vez más para hacerse nuevos amigos, parte de la guerrilla, en este caso del Partido Revolucionario de los Trabajadores, lo que le permitió hacerse un viajecito a París para llevar a cabo las ideas de Trotsky. A ellos les confesó Joe por primera vez que ya había abandonado el peronismo, que ahora pertenecía al mismo bando que ellos. Y en mayo del 68 partió para reunirse con la Liga Comunista Francesa, un espacio que funcionaba como un intercambio ideológico, pero también como una especie de red solidaria entre partidos y militantes que pensaban que estaban expandiendo su línea de pensamiento revolucionario, ¿no? A Baxter le sirvió para conocer a Santucho, para un guerrillero, un líder en ese momento, para vivir el mayo francés. También se compró un par de discos de Mercedes Sosa. Se los mandó una chica con la que se veía en La Habana, una chica que se llamaba Ruth. Y se hizo también amigo en este viaje de Raymond Moliner, Marcos, un colaborador de Trotsky, que le había robado guita a su padre banquero y había huido de su casa. Había vivido en el conurbano Monte Grande, de donde soy yo. Y se había dedicado a cruzar dinero entre organizaciones, entre fronteras, a llevar y traer mensajes. Cuando Joe finalmente volvió a la isla, ya no gustó tanto. Hacía mucho que estaba viviendo de arriba. Sin embargo, esta chica con la que se frecuentaba, Ruth, estaba embarazada y el 2 de diciembre del 69 nació Mariana, su hija, que no duró mucho en la isla, porque ya todos estaban bastante enojados. Baxter tenía que partir de forma inminente, era demasiado trotskista. Ellos ahora eran de la línea de los soviéticos. Ruth se fue para Chile, ella había sido esposa de un diplomático. Quería acompañar la experiencia de Salvador Allende. Y Baxter, por su cuenta, se fue con la tarea de colaborar con Santucho en la conformación del Ejército Revolucionario del Pueblo, el brazo armado del Partido Revolucionario que buscaba en aquel entonces expandirse por la Argentina. Parecía ser, otra vez, que estaba en este grupo entre los que más impulsaban lo armado. Pero siempre tenía una excusa. En un asalto de un banco, 3 veces lo esperaron para llevar a cabo el robo, pero Joe ni apareció. Cuando iban por la comisaría de Palermo, los compañeros se habían emocionado y dijeron, bueno, acá capaz en una comisaría de la ciudad se anima a actuar. Pero Baxter declinó también esa proposición, afirmando que, por razones de formalidad y entrenamiento, él quería ser nada más que un observador, y lo dijo así. En uno de los operativos, donde Joe sí hizo aparición, directamente huyó en un auto, suspendió todo. Y sus actividades en ese momento, sus actitudes, ya molestaron mucho al comité, así como habían molestado a los cubanos, que estaban fallando en robar autos, que venían de detenidos, torturados, desaparecidos. Hacia diciembre de 1971 halló también una forma de eximirse de la gota que colmaría el vaso, ¿no? El Ejército Revolucionario del Pueblo planeaba el secuestro de un importante ejecutivo de la Fiat, del Tano Verdanza Yustro. Y el operativo en realidad salió muy mal, terminó a los tiros con el cautivo muerto y con un Baxter por el cual sus allegados no guardaban respeto alguno, ¿no? No había hecho absolutamente nada para que esta operación salga bien, a pesar de ser el supuesto observador que iba a brindarles conocimiento, a pesar de ser el supuesto nexo con Cuba.
ya finalmente se decidió que había que asignarle tareas de fuerza, que no se comprometía con ninguno de los códigos del grupo y que además tenía relaciones amorosas que no se permitían, porque piensan que estas guerrillas tenían códigos. Y Baxter rompía todos. Igual nadie le sacaba la soberbia. Le gustaba llamar en aquel momento a las comisarías, decir hola, soy Joe Baxter y cortar. Y realmente a él lo único que le importaba era la fama. Estaba hasta las bolas de su relación tensa con los guerrilleros. Algunos habían empezado a pensar que capaz se trataba de un infiltrado. Digo, este tipo que nos contó esas historias heroicas en Vietnam y ahora no se anima, pero ni a asaltar una comisaría en Palermo. En 1972, José, en todo este quilombo, partió a Chile. Un integrante del PRT lo siguió y le preguntó si él les había afanado guita para irse. Pero Joe se negó. Y le avisaron, cualquier información que se filtre, vos vas a ser el culpable. A partir de ese momento se quedó sin organización. Esto no le impidió, bajo ningún punto de vista, seguir construyendo nexos importantes. Pensemos que en aquel entonces estaba Salvador Allende en Chile, un gobierno que se consideraba a sí mismo socialista, así que era el lugar ideal para lo que Baxter quería llevar a cabo. Aunque él estaba convencido de profundizar la lucha. Viajó otra vez a París, apareció otra vez por Argentina y empezó a pensar que capaz, si ganaba Cámpora en el 73, seguramente esta vez iba a poder eximirse de las culpas, seguramente lo iban a indultar, seguramente si el peronismo ganaba iban a recordar lo que él pensaba que había hecho por ellos y ya está. Pensemos que estábamos en el momento en el que el teniente general y entonces presidente de facto, Lanusse, quería, a partir de la imposibilidad de la eliminación del peronismo, armar un acuerdo entre partidos. Quería armar un retorno controlado del peronismo que permitiese calmar las aguas, que fue sumamente inefectivo, pero que Joe pensaba, bueno, si sucede esto, yo zafo, yo puedo volver. El 10 de julio de ese año, el 73, le tocaba desde Santiago la última partida a Francia, convencido de que se venía la amnistía. Estaba seguro de que podría retornar a dar una conferencia de prensa, limpiar la imagen, retornar sin disfraz. En ese mismo momento, Michelle miraba por la ventana del campo y pensaba, ¿qué sería que iba a comer hoy a la noche? Pero un Boeing 707 la despabiló. Una huella de humo en el cielo que pronto se transformó en fuego sobre repollos. A sus 33 años, en Orly, en una localidad europea, el avión de Joe se estrelló en el medio del campo. Michelle presenció todo, esta mujer que vivía en este pueblo en el que había poca gente. A José no lo mató la caída, lo mataron los vapores tóxicos. Raymond Molinier, el francés, fue el primero en recibir las noticias, mientras todos los bomberos intentaban ingresar a la nave y el fuego ni siquiera les permitía dar un paso. En el libro se dice que un argentino, nombre que no se menciona, fue el encargado de ir a la morgue. Juró que su primo estaba en el accidente y que el shock no le permitía recordar cómo se llamaba. Lo dejaron entrar entre los cuerpos y a José lo reconoció por el reloj de élite de las tropas israelíes. El Tyson irrompible estaba partido, Joe estaba muerto. Espero que se hayan divertido, espero que les haya gustado. Yo la verdad es que me he divertido grabándolo y contándoselos. Es un capítulo que casi que no tiene guión, o sea que soy yo hablando y contándoles a mi manera una de las historias que más me divierten, de verdad más me divierten. Espero haber sido clara también con el relato a carencia de guión. Y si tienen dudas, si tienen preguntas, los leo en comentarios. Les pido que lo compartan, que se lo manden a alguien que les pueda llegar a interesar. Que lo pongan para comer con la abuela Norma, que seguramente piensa que Joe es un gran tipo. Y les comento, a pesar de que esto también va a estar en la descripción, que en este caso se usaron estos dos libros mencionados. También utilicé como biografía Eichmann en Argentina, que es de un periodista que se llama Álvaro Avós. Y hay otros libritos, por ejemplo, La Libertadora de Quesada, gran historiadora, que también se utilizaron como fuentes para este podcast. No quiero irme sin decirme que mi nombre sigue siendo Luisina y que pueden encontrarme en absolutamente todas mis redes sociales como Luisina Mora.
aunque este programa se llama Historia en Perspectiva. Si les gustó, hacemos otro. Nos vemos.